Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué daño le hacemos a las mujeres cuando vivimos en un contexto de un mundo machista? Pero sobre todo, ¿qué daño le hacemos a la sociedad cuando permitimos, toleramos este tipo de prácticas? De esto y más vamos a hablar hoy con nuestra invitada, la doctora Marcela Lagarde, una incansable promotora precisamente de los derechos humanos de las mujeres. Comenzamos, bienvenidos. Marcela Lagarde es antropóloga, etnóloga, investigadora y académica de la UNAM. Fue diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006 y durante su legislatura se destacó por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Señaló el término feminicidio para denunciar la situación de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Promovió la inclusión del delito de feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero del año 2007. Coordinó los talleres Cassandra de Antropología Feminista y es colaboradora de grupos y redes feministas de centros e institutos de la mujer en México, América Latina y España. Ha asesorado los temas de análisis de género por parte de la Organización de las Naciones Unidas. También participa en organismos de cooperación internacional y es parte de consejos editoriales de revistas feministas mexicanas y españolas. Cuenta con más de 100 escritos en materia de feminismo. Es una de las figuras más representativas del feminismo latinoamericano y participó en la 11ª Jornada Académica y Formativa en temas de género del Colegio de San Luis como parte de las actividades del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Y hoy nos acompaña en Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos acompañen porque hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña la doctora Marcela Lagarde. Como ustedes saben, ella tiene una trayectoria sobre este asunto de temas de género y bueno, ha sido legisladora, pero sobre todo ha sido una de las principales, yo diría hasta incansable, impulsora de estos temas para hacerlos visibles. Porque, aunque parezca increíble, en este pleno siglo XXI, en el año 2019, todavía hay muchos lugares en nuestro país en donde estos temas parece que no existen. Y de esto vamos a platicar justamente con ella. Ha estado recientemente aquí en el Colegio de San Luis, un par de días nos ha acompañado en un esfuerzo que encabeza la doctora Oresta López, investigadora de aquí del Colegio de San Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Encantada. Bueno, pues ella estuvo aquí, les decía, en el Colegio de San Luis porque es asesora externa de este Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, en donde son varias las instituciones que tienen que ver en este esfuerzo. Y ha participado en el conversatorio para una agenda de las mujeres en el contexto actual y también encabezó hace algunos momentos un diálogo con las investigadoras que están trabajando en este diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí. Así que bueno, pues empecemos para sacarle el mayor provecho a esta plática, en donde yo comenzaría por preguntarle precisamente cuál es el contexto actual de las mujeres y cuál sería la agenda vigente en este contexto en un país como México. Bueno, para verlo desde el país, lo veo desde el mundo. Y pienso que en el mundo contemporáneo hay una causa muy visible, que es la causa para acabar con injusticias con las mujeres. Eso pasa desde Estados Unidos, pasando por Australia, Francia, México, desde luego, y toda América Latina. Hay una efervescencia, porque también pienso
como piensan muchos investigadores, que nunca como ahora ha habido mujeres que han pasado por formación universitaria en el mundo occidental. Y eso pues tenía que hacer algo en la conciencia de todas nosotras. Y parte de la conciencia adquirida también tiene que ver con el ingreso masivo de mujeres a trabajos prohibidos antes para las mujeres. Se consideraban trabajos de hombres, no trabajos de mujeres y hombres como puede ser. Y ese hecho laboral también ha redundado en la conciencia de género de las trabajadoras. O sea, nos hemos dado cuenta que tenemos que tener reconocimiento especial, derechos específicos que no tienen los trabajadores hombres, y que muchas veces cuando son hombres los que negocian los contratos colectivos y todo eso, ni se acuerdan de las mujeres, ¿no? Yo trabajo muy de cerca con el sindicato de telefonistas. Desde hace muchos años, pues somos parte de una red nacional de sindicalistas, y bueno, es la misma historia cada vez, ¿no? No acaban de respetar los derechos los propios compañeros del sindicato y de varios frentes que agrupan a otras organizaciones de trabajadores, además de Telmex, otros sindicalizados. Y bueno, pero las mujeres entonces que reclamamos los mismos derechos que los hombres, y atención a las cosas que nos hacen singulares, diferentes, porque sí requerimos ciertos derechos más, digamos. También se ha notado en los últimos meses de una manera muy visible por primera vez así masivamente, la exigencia que hacen mujeres poderosas de que se respeten sus derechos, cosa que antes no pasaba. En general eran o mujeres pobres, trabajadoras, pero no las mujeres con poder o de clases altas las que exigían o reclamaban nada. Se suponía que ya lo tenían todo y que les iba muy bien. Pues nos hemos enterado, y lo digo con mucho respeto, de que ya lo sabíamos, pero no se había expresado, que esas mujeres también viven violencia, por ejemplo, y violencia aguda, grave, violaciones. Ha habido denuncias, sobre todo 20 años después de que pasó el hecho, 15 años después, actrices famosas, mujeres de la televisión gringa como Ofra, por ejemplo, que hizo además, yo pienso que el mejor discurso feminista de nuestros días, lo redactó y lo dijo como nadie, Ofra, hablando de las mujeres, de todas, no solo las negras, las blancas, las ricas, las pobres, todas. Y fue conmovedor. Ahí había, en esa reunión que otorgaban un reconocimiento, había hombres y mujeres, y los hombres le aplaudían también. Y bueno, ese movimiento se llama el movimiento Me Too. Me Too, a mí también. Y ha ido incorporando a cada vez más que se atreven a denunciar que a ellas les han hecho cosas. Hombres poderosos que las tenían calladas. Y bueno, si vamos viendo, hay como una efervescencia feminista en el ámbito público, tanto del cine, del arte. La política. La política. La política, bueno, eso desde luego. Pero quería no salir del cine solo para entrar por una pequeña puerta, pero muy grande, que es Yalitza, la actriz de la película Roma, que fue insultada de una manera terrible, discriminatoria por un actor. Y
se expresó terriblemente mal de las personas indígenas, insultándola a ella. Y ella responde con una gran dignidad enorme que ella es maestra, que estudió para ser maestra, para educar, y que se siente muy orgullosa de ser mujer, de ser indígena y de ser una trabajadora. Y lo dijo, que es que para aplaudirle y hacerle que ese discurso de esta mujer lo tendrían que oír en todas las escuelas, pasar en todos los noticieros, o sea, tendríamos que generar una cultura favorable a los derechos humanos, que es el tema que me trajo aquí al Colegio de San Luis, pero también al laboratorio que dirige Oresta. Y la verdad que suceden reivindicaciones por todos lados, se repiten porque hay lugares donde nunca había pasado y pasa, y la verdad que yo tengo mucha expectativa en lo que se está gestando ya como una cultura crítica importante de derechos humanos, más generalizada, ya no de unas cuantas personas, sino ojalá sea cultura, ojalá seamos millones los que pensemos así. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ir platicando con la doctora Marcela Lagarde, porque ella nos decía hace unos momentos en esta charla que tuvo con investigadoras que en 1993 hubo una reunión en Viena, en Europa, en donde se habló de hasta 15 derechos de las mujeres. La verdad, yo honestamente no lo sabía, sin ser experta, por supuesto, pero decía que en esta cumbre de Viena, en donde se reconocieron 15 derechos humanos de las niñas y las mujeres. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, platicaremos un poco al respecto, porque pareciera que en el fondo lo único que uno quiere es, o que las mujeres quisieran, es la igualdad frente a los hombres. Yo creo que en principio habría que reconocer justo que no va por ahí, no se trata de reconocer justo estas diferencias en muchos sentidos entre hombres y mujeres. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales. Seguimos aquí desde el Colegio de San Luis. Estamos de regreso y continuamos charlando con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Marcela Lagarde, quien, pues le íbamos a preguntar justo antes de la pausa esto que mencionaba en esta reunión que tuvo con investigadoras sobre la cumbre de Viena de 1993, en donde se reconocieron 15 derechos humanos de las mujeres y las niñas. ¿Cuáles son algunos de ellos, si nos pudiera mencionar? Sí, primero quiero decir que los derechos humanos siempre fueron pensados en masculino. Incluso se hablaba de ellos como los derechos del hombre. Así eran conocidos. Es más, el día que se conmemoran, que creo que es el 16 de diciembre o 10 de diciembre, escuche la radio y mucha gente se refiere a los derechos del hombre sin entender que hubo todo un proceso de cambio que encabezó Leonora Roosevelt después de la guerra y después de los horrores vividos ahí, y ella promovió que ya no se dijera derechos del hombre, sino que se dijera derechos humanos, porque competen a todos los entes humanos, que somos las mujeres y los hombres. Y se creó una comisión que hizo una revisión de los derechos humanos, y entonces, por ejemplo, el primer derecho humano que redactó esa comisión en 1948 dice así: las mujeres y los hombres nacen y viven libres
e iguales ante la ley. ¿Quieren que se lo explique? 1948. Sí, el año que yo nací, 1948. ¿Qué es lo que dice? Las mujeres y los hombres, o sea, incluye a las mujeres. Segundo, los incluye conjuntamente. Tercero, nacen y viven libres. O sea que para tener derechos humanos hay que nacer. O sea, somos las mujeres y los hombres nacidos quienes tenemos derechos humanos. Y dice, nacen y viven. Tenemos que vivir y es en la existencia en la que tenemos derechos humanos. Libres e iguales ante la ley, no idénticos, sino iguales ante la ley. Cuando usted hizo el comentario, me pareció que dijo muy correctamente que no aspiramos a ser iguales a los hombres, para nada, porque somos distintos por tal. Claro, lo que se estaba reconociendo en 48 era que somos distintos y que hay que enunciarnos. Pero sí se reclama la igualdad como una relación de trato ante la ley. Incluso hoy decimos igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de acceso a bienes y recursos, etcétera. No es igualdad como identidad. No es que me quiero parecer a los hombres, que no queremos, para nada, Tienen que cambiar muchas cosas, además, los hombres, para ponerse a la altura de una convivencia pacífica, dejar asuntos tan delicados como el machismo, que enturbia tanto a la sociedad. Y bueno, voy a ir a 1993, en la cumbre de Viena. Lo que pasa es que con el cambio que hizo Eleanor Roosevelt, no logró reformularse todo y se volvieron a hacer las mismas creencias de los derechos del hombre y tal. Entonces, en Viena iban a hacer una nueva edición de los derechos humanos y llegaron grupos de mujeres muy importantes a exigir varias cosas. Una cosa fue decir que los derechos que ya tenemos las mujeres en los distintos países deben ser reconocidos y deben ser considerados derechos humanos. O sea, tener la categoría jurídica de los derechos humanos y no considerarse derechos simples, sociales, como se consideraban entonces. Y bueno, lo que lograron en esa cumbre lo primero fue eso, que los derechos que ya tenemos las mujeres son derechos humanos. Segundo, que las mujeres son sujetas de derechos humanos, o sea, ante la ley tienen todas las condiciones para ser reconocidas como sujeto jurídico. Tercera, que las mujeres aspiramos a tener un conjunto de derechos humanos que no nos han sido reconocidos. El primero, ahí va, el primero de los 15. El primero es el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. O sea, y ahí quiero explicarlo, no es que las mujeres no nos preocupemos porque los hombres viven violencia entre ellos. No, sí nos preocupa y hay que transformar eso para vivir mejor y para que los hombres vivan mejor. Sino que las que llegaron ahí a pedir que tener una vida libre de violencia fueron las mujeres. Y esto es lo que se reconoció. El derecho a una vida, toda la vida, libre de violencia, porque presentaron un juicio, hay un tribunal de derechos humanos en el que demostraron que la vida de las mujeres está plagada de violencia.
violencia que ejercen contra las mujeres mucha gente, la gente próxima, los familiares. Ejercen violencia, pues porque son los familiares. La mamá y el papá, pues porque están educando con violencia. Y usan, en México se usa la violencia como un recurso educativo, ¿no? Golpes, nalgadas, coscorrones, zarandeos. O sea, todo eso se considera aceptable en México. Y bueno, pues ya estamos aquí para decir que no es aceptable ni una nalgada, como me preguntó una comadre, ni una nalgada, ni una. Pues ¿cómo voy a hacer con este? Pues te las vas a ingeniar, a explicarle con razones, a convencerlo, que él tiene que entender, o ella, que tiene normas para vivir, así de simple. Bueno, el tema es que desde la educación están los seres que más nos quieren, que ejercen violencia. El papá, mucha violencia. Además, en el caso de las niñas y los niños, los papás ejercen violencia directamente, los castigan, los reprenden, los humillan, los maltratan, pero también ejercen violencia al hacerle violencia a su mamá delante de ellos. Y eso no se considera por la gente de allá afuera una violencia. Es violencia presenciar que está el papá o el amigo de la mamá atacándola. Es violencia. Los niños y las niñas quedan deshechos de sentir que su madre no tiene la fuerza para defenderse de esa violencia. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando de este tema. Además, mencionaba también hace un momento, acá en uno de los espacios en donde nos acompañó en el Colegio de San Luis, nuestra invitada, ella decía que, bueno, no se trata de que solo se viva un tipo de violencia o una modalidad, es decir, a una mujer que sufre de violencia psicológica y ya. No, hay muchas mujeres que están de manera simultánea viviendo, padeciendo diferentes tipos y modalidades. ¿Cuáles son estos? Regresamos después del corte para seguir platicando de este y otros temas. Los dejo ahora con esta cápsula, una pausa y regresamos. Durante los meses de febrero y marzo del presente año, el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, en conjunto con el Doctorado en Ciencias Sociales, llevaron a cabo la 11ª Jornada Académica y Formativa Diálogos con Marcela Lagarde y Rita Segato. Se realizaron charlas, talleres, conversatorios, conferencias y exposiciones de las investigaciones y avances relacionados a temas de género, feminismo y feminicidios en México. Marcela Lagarde realizó el conversatorio Diálogos con Marcela Lagarde para una agenda de las mujeres en el contexto actual y la conferencia magistral Reflexiones sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y el fenómeno de feminicidio en México, en donde señaló la importancia de continuar haciendo visible los problemas de violencia de género en el país y luchar contra la indiferencia de algunas instituciones. Rita Segato, por su parte, impartió un taller y 2 conferencias magistrales. La primera, Comprender el feminicidio, en donde tuvo lugar la firma pública de la Agenda Local de los Derechos de las Mujeres por parte de la Organización Civil, Educación y Ciudadanía, EDUCIAC. Y la segunda conferencia, denominada Colonialidad y Género, ambos eventos de corte académico. Las investigadoras hablaron sobre la urgencia de atender los feminicidios con la importancia que se requiere y finalmente exhortar a las mujeres a denunciar y dejar de normalizar las relaciones afectivas violentas que pueden terminar con la vida de la afectada. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, estamos desde el Colegio de San Luis y estamos charlando con la doctora Marcela Lagarde. Antes de irnos a la pausa, comentábamos este aspecto que mencionaba, haciendo una
señalando, pues, de manera muy específica, cosas que a nosotros nos pasan a veces inadvertidas o que los estudios y los diagnósticos no siempre recogen. Y es que las mujeres que padecen a lo mejor un tipo de violencia, pareciera que la estadística nos dice que solo ese tipo de violencia padece. Es decir, por ejemplo, la violencia económica y nada más. Pero nos decías que no, que esto es dinámico y esto habría que verlo transversalmente, ¿no? Sí, claro, porque somos entes integrales y cualquier violencia nos pega psicológicamente. Pero luego además, si es una violencia laboral, a lo mejor nos pega laboralmente y económicamente. O si es un acoso, una violencia en el ámbito educativo, puede dañarnos para toda la vida, porque nos acosan tanto que a lo mejor no nos vamos de un estudio y ya luego no trabajamos. O sea, una violencia tiene secuelas terribles. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Los tipos de violencia son 5. Son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica. Y las modalidades son la intrafamiliar o familiar, la laboral y escolar, la institucional y la violencia me falta la más importante, Bueno, vamos a añadir ahora, cuando se reforme la ley y todas las leyes, la violencia política, porque es un hecho agravado en México, y la violencia, se llama obstétrica, pero atiende a algo más amplio, que es la salud específica de las mujeres, ¿no? Que es toda la vida, no solo cuando vas al parto, o sea, toda tu vida tienes necesidades ginecológicas y tienes atención ginecológica que debe ser, en fin. Entonces vamos a incluir esa y la otra que me falta es el colmo. Ahorita que se acuerde, no la menciona, me interrumpe a la hora que se acuerde. Nuestra invitada, como escuchábamos al principio del programa en su semblanza, fue presidenta fundadora de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados. Es la violencia feminicida. Claro, es la que ha dado... Colmo. Yo decía, ¿cuál me falta? La violencia feminicida. Esta precisamente, la violencia contra las mujeres a través de los feminicidios, motivó que usted recorriera el país prácticamente, ¿no? Fue la principal promotora, yo diría, para que por fin tuviéramos en el 2007 esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que por primera vez se tipificó el delito de feminicidio. Esto, al recorrer el país, de algún modo, le permitió observar qué daños se ocasiona a las mujeres cuando se viven de manera cotidiana en cualquier rincón, urbano, rural, indígena, estas desigualdades sociales, políticas, económicas. ¿Qué daño le hace a las mujeres? Pues enorme, porque debilita cualquier mujer que es tratada así, con desigualdad. Se debilita como persona en su actuación, en su sentir, en su vivir. O sea, las mujeres todas tenemos que hacer un gran esfuerzo para sobreponernos a formas graves de discriminación o continuas o constantes, pero además a la violencia. Cantidad de mujeres van a trabajar después de golpizas y llegan al trabajo y son acosadas por un trabajador y que no las deje en paz y viven violencia sexual. O sea, eso que usted decía, en cualquier espacio se gestan y desarrollan formas, tipos y modalidades de violencia y las mujeres las vivimos. Ahora, como de todo eso hay una ideología, nos han hecho pensar a las mujeres que tenemos que aguantar. Lo primero es que tenemos que aguantar, que no seamos quejosas. Es más, que si denunciamos somos unas victimistas. O sea, eso
hay que eliminar esa forma de pensar. Las mujeres tenemos que aprender a fortalecernos, a creer en nosotras, a saber que si sentimos discriminaciones, que es cierto y que tenemos que recurrir a quien haya que recurrir, a alguien que tenga más poder, a alguien que dirija una instancia para denunciar esos actos. Ahora tenemos también una organización nacional de los derechos humanos, tenemos organizaciones locales, se pueden denunciar ahí todo este tipo de cosas. Antes no teníamos dónde denunciar, ahora sí podemos. ¿Qué contexto tenemos en México? ¿Sigue siendo vigente esta supremacía de los hombres? ¿Somos todavía un país misógino? El todavía suena como que... Como que hace mucho que dejó de serlo, ¿verdad? O que sí, ¿no? No. Lo que pasa es que los cambios positivos de género se van dando entre capas de clases sociales, en sectores socioeconómicos que tienen acceso a bienes, a educación, a movilidad, a muchas cosas, por el solo hecho de pertenecer a ese estrato social. Esos cambios se dan ahí, pero juntos no se dan. Es más, así convivimos en todo México. Convive la pobreza extrema con la riqueza extrema. Pareciera increíble que en este país todavía hay niños que se mueren de una gripa o de una diarrea, o mujeres que viven en otras condiciones, ¿no? Así es. Bueno, y el machismo es una ideología y es una forma de actuación política vigente en México. Es más, le sirve de identificación a los hombres con otros hombres. O sea, los hombres con un guiño ya se hicieron el guiño de la complicidad, el guiño de que van juntos, aunque no se conozcan, porque tienen eso que los une, poderes patriarcales y machistas. Y bueno, muchas veces se unen, como lo hemos visto en los últimos días o meses, se unen para atacar conjuntamente a mujeres o para tapar ataques violentos a mujeres y guardar el secreto. O sea, hay fidelidad entre los hombres para no cambiar. Y bueno, lo que queremos nosotras, lo juro, son hombres respetuosos, hombres responsables, hombres que sean capaces de llevar la vida con dignidad, no con dominación, hombres capaces de convivir con trabajadoras, con compañeras, con familiares, mujeres, todas estas en todos los ámbitos, dirigentes, lideresas, maestras, todo tipo de mujeres respetando su condición de mujeres. A mí me parece que un primer paso o uno de los muchos pasos que hay que dar tiene que ver con las instituciones en las que vivimos, las que nos rodean, de las que somos parte todos los días, la familia, la escuela, pero también las que están siendo dominadas por el Estado porque así son y así nacieron y así tienen que ser. Hay prácticas sociales que se tienen que ir aprendiendo porque hemos vivido en esta forma de ver de los machos, de los hombres, con estas visiones plasmadas en las leyes. Y bueno, precisamente de esto le vamos a preguntar a nuestra invitada, cuál es el papel del Estado mexicano, pero también cómo le fue con esta ley que desde 2007 se impulsó y que ha ido permeando en las legislaturas locales. Supongo que le tocó lidiar con todo tipo de diputados y diputadas. Ya nos platicará al regreso. Estamos platicando con la doctora Marcela Lagarde. Continuamos. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos a través de Facebook, Twitter, Instagram y posteriormente podrá consultar este programa en nuestro canal de YouTube. Regresamos.
Estamos de regreso, continuamos desde el Colegio de San Luis y vamos a preguntarle a nuestra invitada. Le decía hace un momento que, le tocó impulsar en esta legislatura 2004-2006 todo este trabajo previo a que en 2007 estuviera vigente esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde se tipificó por primera vez el delito de feminicidio. Seguramente le tocó platicar con funcionarios, diputados, diputadas. Cuéntenos ¿cómo le fue? ¿Con qué se topó? Bueno, pues fue muy complicado y difícil, pero yo usé mi poder de diputada en el Estado. Hay que ser, si queremos que nos reciba a alguien, pues tenemos que recibir a alguien. Si tenemos que contestar el teléfono a toda la gente, lo haremos porque a nosotros, el tema es que me valide eso para que me recibieran 10 gobernadores, me recibieran 10 procuradores y luego ya, pues yo me fui haciendo investigación documental, pero al principio hablé con ellos, les expliqué por qué estaba haciendo eso, les dije lo terrible que era que México estaba en uno de los primeros lugares de violencia contra las mujeres, en violencia sexual, en feminicidio y en pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo. Y esas cosas, y que qué estaban haciendo. Y bueno, pues unos se enojaban, otros no tanto, pero conocía tipos sombríos, inconfiables. Yo llegué a dudar en algún caso de si el procurador era el procurador o era el jefe de los capos de la mafia del estado en el que estábamos, por su manera de expresarse las mujeres con una vulgaridad extrema, no con el lenguaje público que hay que tener y que hay que cultivar, el lenguaje público de respeto, de palabras no soeces. Bueno, pues esta persona era muy, muy grosera. Y bueno, luego comentar en relación a que el Estado está hecho así, sí, pero el Estado cambia. Y nosotras, a través de la historia, las sociedades han ido transformando el Estado que les ha tocado y por revoluciones, por procesos de reforma. La historia en nuestro país tiene los dos mecanismos, tiene revolucionarios y tiene reformistas. En la actualidad y con esta ley y otras leyes, nosotras nos ubicamos en una posición reformista del Estado, no es una posición ultra, es reformista, queremos cambiar muchas cosas, pero para cambiar muchas cosas tenemos prioridades. Una de ellas es este tema de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres. Ya se inscribieron en la Constitución. Cuando hicimos la ley no había derechos humanos en la Constitución y de todos modos la hicimos, ilustrando un derecho humano, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, hay que cambiar las instituciones. La ley general es un dechado de cambios al Estado mexicano. Es una propuesta de un cambio articulado para ir impulsando los derechos humanos de las mujeres desde las instituciones y desde luego ampliando la ciudadanía de las mujeres en camino, por ejemplo, a la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley y desde luego al reconocimiento de nuestra especificidad. Aquellos 15 derechos que se aprobaron en Viena, uno y varios eran sobre la no violencia, los derechos al respeto a la integridad de las mujeres, a la integridad. Por ejemplo, hubo países que llevaron casos de mutilación genital para mostrar la violencia terrible que es la mutilación genital
para las mujeres. Muchas sufren muchísimo, lo hacen en las peores condiciones higiénicas. Hemos visto documentales sobre eso, es brutal. A las niñas les hacen esta mutilación. Y bueno, había desde esos casos hasta los casos de Ciudad Juárez que fueron llevados no eran de Ciudad Juárez, porque todavía no había Ciudad Juárez, pero eran de México, casos de violencia extrema. Y muchos otros que se presentaron en ese tribunal. Para que entendamos, puse el ejemplo de la mutilación genital como algo que el pueblo islámico que tiene esas prácticas considera necesario, porque si no, las niñas no se convierten en mujeres, si no les quitan el clítoris, si no les quitan los labios mayores y a veces los menores y a veces las cosen, si no les hacen todo eso, no se vuelven mujeres. Es un ritual de género, de pasaje de género, de adultez. ¿Cómo llegan las mujeres, las salubristas, las feministas en esos países a enfrentar eso cuando es una historia manejada como voluntad del profeta? Pues no puede ser. Entonces, ¿cómo le han entrado en esos países? Con un asunto de salud para evitar la alta mortandad de mujeres. Y bueno, podríamos hablar de muchos tipos y modalidades de violencia que no hay en México, pero estos que sí hay en México sí formaron parte de su anverso, los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, el derecho a la movilidad territorial. En México las mujeres todavía le tienen que pedir permiso al esposo para ir a visitar a una amiga en la misma ciudad, de día. ¿Qué será para irse a una fiesta? Nunca, jamás. Eso se llama movilidad territorial. Es uno de los 15 derechos. El derecho también a tener las creencias que una quiera tener o a no tener ningún tipo de creencias. Cuando el 80% del mundo las mujeres tienen creencias obligatorias. Obligatorias son deber ser, si no se cumplen son pecado, hay castigos para todas las creencias que no se cumplen, una mujer no puede cambiar de religión de su familia, o incluso de partido político de su familia, etcétera, etcétera. Todo eso pasa en México. ¿Por qué es importante que se haya tipificado el feminicidio en esta ley? Porque, bueno, decía hace unos momentos, ocurre en Ciudad Juárez, pero seguramente ocurre en muchos otros lugares, no nada más en el norte del país. Qué bueno, porque lo quería decir hace rato. Y no lo descubrimos nosotras, yo lo pensé siempre. Yo soy antropóloga y entonces hice una investigación para demostrar, entre otras cosas, que no pasaba solo en Ciudad Juárez. Cuando ahora todavía dice la gente, como en Ciudad Juárez, y creen que lo de Ciudad Juárez es un tipo de feminicidio, cosa que no es cierto. Hay una gama enorme de formas de matar a las mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Pero ocurre en el mundo. Kofi Annan, el que fue secretario general de la ONU, reunió a un equipo maravilloso para impulsar el tratamiento del feminicidio en el mundo, que se llamó, fue su último discurso ante la ONU, se llamó Nos hacen falta 300 millones de mujeres. Bueno, sociólogos, demógrafas hicieron un estudio con cuántas mujeres habrán sido asesinadas en Guatemala, cuántas mujeres fueron cremadas en la India con su marido, cuántas mujeres fueron colgadas en la horca, cuántas mujeres fueron dejadas morir por violencia sexual, cuántas.
Son, según el cálculo de Kofi Annan hace 5 años, son 300 millones de mujeres que hoy no están y que no están por violencia. Entonces, no es un problema solo de México, cosa que no debe de alegrarnos. Quiere decir, y otra cosa que sabemos, donde menos feminicidio hay es en los países de más alto desarrollo humano, donde la gente tiene más educación, más salud, tiene una ciudadanía amplia, ejerce su ciudadanía con responsabilidad y es democrática. Esos son los países del norte de Europa, que son donde casi ni siquiera es significativo el tema, no se da en esos países. Pero ya bajamos a otros países de Europa, los nuevos países que se desprendieron de la Unión Soviética, ahí hay feminicidio, hay mucha violencia contra las mujeres, incluso en Francia hay feminicidio, en Italia hay feminicidio, cosa que una puede explicar por qué hay señores como Berlusconi, ¿no? Ya. Bueno, ya no están aquí los compañeros de 9TV presionando para que dejemos esta charla hasta aquí. Ha sido un gusto poder platicar con usted. Para mí también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos en el próximo. Hablemos, y gracias a todo el equipo de 9TV que nos hace posible desde el Colegio de San Luis transmitir este programa cada semana. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante las últimas semanas de marzo. El 19 de marzo se llevará a cabo la segunda sesión del seminario Nuevos Retos de la Ecología Cultural Política, a cargo del doctor Pedro Tomé, a las 9:30 en la sala de videoconferencias 3. Ese mismo día, 19 de marzo, los invitamos al curso Introducción al Análisis con Atlas.ti. Es gratuito y comienza a las 16:30 horas en la sala de seminarios 8. Los días 20 y 21 de marzo tendrá lugar el coloquio Humanidades Digitales, una mirada desde los márgenes, a partir de las 9 de la mañana en el aula magna. Consultar el programa completo en nuestra página web. El lunes 25 de marzo se presentará la conferencia Procesos políticos de tomar decisiones y las fuentes para su legitimación, Argentina y México en la primera mitad del siglo XIX, a cargo de la doctora Silke Hensel y del doctor Stefan Ruderer de la Universidad de Münster, a las 18 horas en la sala Miguel Caldera. El 26 de marzo se llevará a cabo el Seminario Permanente de Antropología y Derecho, con la ponencia de la doctora Mónica Luna, en la sala de videoconferencias 2 a las 18 horas con el tema Feminicidios. Ese mismo día, 26 de marzo, los invitamos a la tercera sesión del Seminario de Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, que coordina la doctora Fuensanta Medina a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1. Puedes consultar este y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx, así como nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Todos los eventos son sin costos y abiertos al público en general. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. 9TV.